Radio Elim. 24 horas. Buena música. Radio Elim. 24 horas. Buena música. Seguinos en las redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube. Encontranos como Iglesia Evangélica Elim, donde compartiremos devocionales y transmisión online de todas las reuniones. Te esperamos. Es el momento para empezar. Yo me conecto. Enciende las brasas. Un programa. Llega un programa distinto. Actualidad, información, humor y sobre todo buena onda. Cada semana un espacio para detenerse y seguir adelante. Conectate a Elim, radio online, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Santos Lugares, 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Llega un programa distinto. Actualidad, información, humor y sobre todo buena onda. Cada semana un espacio para detenerse y seguir adelante. Muy pronto. Punto y coma. Conectate a Elim, radio online, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Empezamos, sí, otro programa más, perdón, sí, ya se me traba de tanto gritar ayer, mira, el lunes. Así que hoy martes, como todos los martes, empezamos el programa de Enciende las Brasas. Sí, este programa para poder encender los corazones, todos nuestros corazones. Así que hoy empezamos con otro testimonio, reaccionando a otro testimonio verdaderamente, podríamos decir duro, pero a la vez muy gratificante, ¿sí? Que nos va a llenar un poco más de fe, un granito más de fe, como un grano de mostaza para nuestros corazones. Mandamos un gran saludo, sí, a mi especial compañera Patricia, sí, así que bueno, la próxima semana ya estará con nosotros. Así que igualmente hoy está nuestro querido equipo que va a estar comandando acá las directivas y también dando su reseña. Así que nuestro querido pastor Claudio también, que ahora no lo tenemos, pero lo vamos a tener, así que no se preocupen. Así que bueno, nosotros somos de un ministerio, ¿sí? El Ministerio Evangélico Elim, ¿sí? Sitio en la calle Asamblea, ¿sí? 4341, es así, ¿no? Sí, bien. Serían las reuniones, los invitamos a las reuniones los días domingos a las 11 de la mañana, todos los domingos, así que la entrada es libre y gratuita, así que si querés acercarte para poder saludar, para pedir una oración, puedes hacerlo sin problema, ¿sí? No solamente eso, sino que también los días martes también tenemos un discipulado a las 19 horas, que podés venir con una serie de preguntas. Muchas veces nosotros tenemos preguntas, ¿no? de la vida, pero también de la Biblia, así que tenemos un pequeño discipulado muy ameno, muy lindo, que podemos preguntar. Eso es, así que le damos las gracias también a nuestros queridos pastores, a Claudio y a Maggie, ¿sí? Que nos dan la oportunidad de poder ejercer este hermoso ministerio radial. Así que, sin más para decir, vamos a empezar con el testimonio. Así que, si estás ahí cocinando, bueno, a esta hora algunos cocinan, otros están preparando la merienda, te voy a pedir que hagas una pausa y puedas escuchar este hermoso testimonio de vida, ¿sí? De que Dios actúa, ¿sí? Actuó ayer, actuó hoy y actuará mañana. Así que este es un lindo testimonio para poder sentarse y escucharlo con una taza de té, con un buen mate y algo de galletitas, ¿sí? Así que vamos con el primer tramo de este hermoso testimonio. Voy corriendo
Diga conmigo, es cuestión de naturaleza. Tiene que ser cuestión de naturaleza, no puede ser cuestión de conducta. Porque como seres humanos que somos, metemos la pata cada rato. ¿Quién aquí ha fallado? No sé si hablaré luego de eso, pero solamente quiero mencionar esto ahora, pastor, un instante. Cuando mi hija se estaba muriendo en aquella camilla, tú tienes una bebé preciosa, ahí la tiene la mami con ella, tu primera hija. Cuando mi nena de 16 años se está muriendo en aquella camilla, en todo ese proceso a mí se me revelaron cosas que ya yo las había predicado, pero una cosa es hablar de ellas y otra cosa es vivirlas. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántos de ustedes tienen una hija? Al menos una hija. Mi hija de 16 años se moría delante de mis ojos. Yo soy muy honesto, yo entiendo el porqué de las cosas. Mi hija estaba en esa condición por rebelde, por desobediente, por deshonrar a Dios, por deshonrarme a mí como padre, por haber cometido serios errores. Por eso mi hija se está muriendo en esa camilla. Se puso a vivir con un novio sin haberse casado con él. Y a las 2 semanas de estar viviendo con él, el tipo le apuntó una escopeta al rostro, aló el gatillo y la mató. Así. Pero mi hija no muere instantáneamente. Mi niña tiene unas horas de vida, de agonía, suficientes para que yo llegue al hospital donde está ella recluida, porque eso pasó lejos de mi casa, en otro lugar. Y en síntesis, porque no te voy a contar todo ahora, pero en síntesis, señores, señoras, mi hija se está muriendo delante de mis ojos. Y yo entiendo por qué está en esa situación. Porque uno cosecha lo que uno siembra. Y el que juega con fuego se quema. Mi niña había jugado con fuego. Mi niña se estaba quemando. Te menciono todo esto para mencionarte esto otro en el final de esta palabra. Porque he dicho una frase que capaz que te ponga a pensar un poco. No es cuestión de conducta, es cuestión de naturaleza. Claro, pastor, tú recién comienzas. La niña tiene, ¿qué tiene? 1 año. Que Dios te ayude. Valeria, que ahora es un angelito, 1 añito, que no se mete con nadie, deja que cumpla 3 años. Te va a romper todo lo que tengas en la casa. Guarda el computador, guarda el iPhone, guarda todo eso, porque ya te le va a dar contra el piso a todo eso. ¿Sí o no? Los papás que están acá. Pues mi niña tiene 16 años y había roto muchas piezas de vajilla para llegar ahora a esa camilla donde se está muriendo. Y llega papá. Me identifico con el testimonio del pastor de la casa. En cierta medida, él llegó a la camilla donde su padre ya había fallecido. Ya había partido de esta tierra a estar en la presencia del Señor. Yo llego al lecho de mi niña está viva. Está en coma, pero está viva. Esa es la pregunta para que tú entiendas lo que es gracia y el poder de la nueva vida que Dios te ha dado. ¿Tú crees que yo llegué a aquel hospital como el apóstol Rubén Hernández? El profeta Rubén Hernández. ¿Tú crees que yo llegué a aquel hospital para presentarme delante de mi niña que se está muriendo y decirle: bueno, te lo dije, ahí tienes, por tu rebeldía, por tu mala conducta, eso fue lo que te ganaste, ahora paga las consecuencias? ¿Qué tienes que decir? ¿Usted cree que yo hice eso?
Yo entré a ese salón de cuidado intensivo de ese hospital como un padre con el corazón roto en 1.000.000 de partes. Enfrentarme con una hija que se me moría, que se me iba como el agua se escapa entre los dedos. Ahora, aquí viene la pregunta de análisis para una iglesia inteligente. ¿Fue su mala conducta la que la llevó a eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, fue su mala conducta la que la llevó a esa condición. Ahora, ¿perdió ella el amor de este padre? ¿Dejó de ser mi hija cuando se moría como consecuencia de su pecado de fornicación? Mi amor incondicional para mi bebé no tenía nada que ver con su conducta. Tenía que ver con algo que ella hizo hacía 16 años antes. Iglesia inteligente, ¿qué fue lo que hizo 16 años antes ella? Nacer. Y aún recuerdo como si hubiera sido hoy cuando nació, viste, blanquita. Esperé 26 horas en lo que nacía. Cuando nació, 26 horas después yo estaba así, no había dormido, estaba confundido. Y ha salido una enfermera con... Era así, blanquita como la nieve, rubia, ojos azul, cielo. Y me la pone así en los brazos y dice, esta es su hija. Yo no lo podía creer. Yo no sé, no sabía cómo agarrar. En realidad ella me estaba sosteniendo a mí porque yo me estaba cayendo. Y le dije, por favor, téngala aquí. Y dice, no puedo creer. Yo la miraba así y le toqué así la frentecita. Así. Me convirtió en papá. Ahora yo era papá, porque ella había nacido. Y a los 16 años, por su mala conducta, un desgraciado me la mató. Pero nunca dejó de ser mi hija. Y nunca dejó de recibir mi amor, ni mi misericordia, ni mi compasión. Y si en aquel momento yo le hubiera podido dar mis ojos, porque los de ella estallaron, y le hubiera podido dar mi cerebro, porque la mitad de su cerebro quedó incrustada en el techo y en las paredes de la habitación, y si yo le hubiera podido dar mi vida, y si yo le hubiera podido dar el último aliento de mis pulmones y decirle, vive bebé, vive Jessia, vive, vive bebé, aunque yo hubiera muerto, tal vez en esta noche ella estuviera predicando el evangelio y dando el testimonio de cómo su padre había entregado su vida por ella. Pero yo no pude hacerlo. Y me han sacado de la habitación y me puse a caminar por un pasillo muy largo. Y caminando por ese pasillo Dios me habló, para los que crean que todavía Dios habla. Habló a mi corazón y me dice, hijo, y me detuve, confundido, loco, sin sentido. Y le escucho hablar a mi corazón y me dice, hijo, la he recibido en mi regazo. Fue una mezcla de alivio y de profunda angustia. Angustia por saber que mi niña se había ido a los 16 años. Y con ella se fueron mis nietos que me iba a dar. Se fueron sus sonrisas, sus canciones, sus besos de mariposa que me daba. Pero el alivio de saber que mi padre la tenía en su regazo. Querido, porque Dios envió a su único hijo para hacerte nacer de nuevo, y porque por virtud de la encarnación y de tu nuevo nacimiento en Jesús, tú cargas a Dios por dentro.
No habrá nada ni nadie que te robe jamás el incondicional amor de tu Padre Dios. Porque Él pudo, tú puedes. Tú te levantas en esta tarde. Tú le dices al diablo, al pecado, a los demonios, a la vida: yo me levanto, yo puedo, yo empiezo de nuevo, yo perdono, yo me suelto de estas cadenas, yo me rehúso a rendirme. Y el mejor ejemplo que tienen ustedes en esta congregación es su pareja de pastores, que se pudo haber rendido y decir: no voy más. Y aquí están, porque Dios es bueno. Vengo a decirte de parte del Señor en este comienzo de congreso que tú puedes. Levanta tu mano y recibe esta palabra. Tú puedes, tú puedes. Ponte de pie, yo termino ya con eso. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Y Dios nunca te va a dejar, aunque falles la marca, aunque cometas errores, aunque muchas veces no des el grado. Dios nunca te va a dejar, porque no es cuestión de conducta. Mi hija se había portado mal, pero no dejó de ser mi hija. Y no dejó de recibir mi amor. Y yo soy un pedazo de tierra. Imagínate el amor que Dios te tiene. Por eso te ha capacitado. Por eso te levanta como un guerrero. Por eso te levanta como un campeón, como una campeona. Escucha lo que voy a leer ahora. Voy a leer acá unas cosas que te van a bendecir. Escúchalas, medítalas en tu corazón y hazlas tuyas en esta noche. Jesús se limitó para que tú vivieras ilimitadamente. Jesús se humilló para que tú fueras exaltado. Jesús se ensució para que tú estuvieras limpio. Jesús se empobreció para que tú fueras enriquecido. Jesús se desnudó para que tú fueras vestido. Jesús se quedó solo eso lo aterró en Getsemaní. Eso lo hizo sudar sangre en Getsemaní, que el Padre lo dejara solo, porque en la cruz del Calvario el Padre le dio la espalda. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te fuiste? Cuando yo estoy en el lecho de mi hija que se muere, yo estoy allí. Me sacaron a la fuerza, tiene que salir, tenemos que hacer algo. Yo no me quería salir, yo quería estar allí. Pero el Padre voluntariamente, en el momento más difícil de la vida de Jesús, en su momento de más dolor, de más tragedia, de más necesidad, cuando Él está clamando, Elí, Elí, el Padre voluntariamente le da la espalda. Cristo murió solo, sin la presencia de su amado Padre en la cruz del Calvario. Él murió solo, querido, para que tú vivas acompañado el resto de tu vida. Por la eternidad nunca estarás solo. Jesús se hizo maldito, colgado de un madero, para que tú fueras bendecido. Jesús se hizo preso para que tú fueras libertado. Jesús se hizo enfermedad para que tú fueras sanado. Él experimentó todo tipo de herida para que tú fueras sanado. Jesús
se hizo hombre. Para que tú fueras divino. No es cuestión de conducta, es cuestión de naturaleza. Yo quiero decirte de parte del Señor, querido, que por encima de tu dolor, y yo sé que esta iglesia ha experimentado dolor en este tiempo, el fundador de la iglesia partió con el Señor, que por un lado produce dolor, pero por otro lado debe ser la mayor celebración de nosotros porque se graduó, porque llegó a su lugar de gloria, porque le pusieron su corona en la cabeza, porque está viendo a Jesús cara a cara todos los días. Porque si le pudiéramos llamar ahora por teléfono y decirle, viejo, ¿quieres regresar? Le diría, de ninguna manera regreso. Ustedes vengan acá, yo los espero acá arriba. Yo quiero decirte de parte del Señor que Dios es más grande que tu dolor, que Dios es más grande que tu tristeza, que Dios es más grande que tu angustia, que Dios es más grande que tu herida, que Dios es más grande que tu fracaso. Y porque Él se te metió por dentro, yo vine a decirte de parte del Señor, levántate, porque tú también puedes. Y te quiero decir esto para libertarte en esta noche. Tus errores y tus fracasos personales no te han robado nunca el amor de tu Padre Dios. Cuando más amé yo a mi hija fue cuando se estaba muriendo delante de mis ojos. Levántate de tus errores, no peques más. Levántate de tus fracasos, no vuelvas a caer. Pero entiende en esta noche que su amor es incondicional. Yo le quiero hablar en este momento a alguien que está en este auditorio. Y usted puso este fin de semana como señal de parte de Dios para hacer una de dos cosas: o entregarlo todo. Excelente, ya pasamos la primera parte. Bien. Tenemos acá al profeta, ¿no? Rubén Hernández. Que tiene una hija de 16 años, prácticamente estaba en coma. ¿No es así, pastor? Bienvenido, primeramente. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo este hermoso programa de testimonio. Vemos que cada testimonio va dejando lo suyo, tomando muchas áreas de nuestra vida en la cual nosotros podemos muchas veces caer, y siempre vemos como un común denominador, ¿no es cierto?, aquel que está orando, aquel que está creyendo, y ver cómo la promesa de Dios se cumple en nosotros, ¿no es cierto? Qué tremendo esto, ¿no? Porque nos deja mucha tela para cortar. Hay muchos temas, fundamentalmente él presenta, ¿no es cierto?, la situación como una situación muy límite, porque está en el lecho de muerte de su hija, ¿no? Y entonces él cuenta por qué está en ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? También todo padre no está preparado para poder enterrar a un hijo, ¿no? Para ver así a su hijo, ¿no? Exacto. Si bien él reconoce la situación, él dice, bueno, está ahí por rebelde, ¿no? Qué tremendo. Sí, esto, sí, ¿no? también. Está ahí por rebelde, está ahí por desobediente, está ahí porque un día planificó su vida lejos de Dios. Y ahí nos hace acordar un poco al hijo pródigo, ¿no? Que se fue lejos también de la casa del padre, malgastando sus bienes. Y entonces llama la atención, ¿no es cierto?, que él lo presenta de esa manera, pero no hace hincapié en el error, ¿no? Esto es lo que llama profundamente la atención, ¿no? No
si bien es grave para él, es grave para la hija, es grave para el momento, él subraya el hecho de que de cualquier situación se puede salir. Exacto. ¿No? Escuché también que es muy bueno porque nosotros como cristianos, quizás lo primero que decimos, bueno, pará, en la Biblia dice esto, y uno trata de no apuntar, pero, ¿viste? Y no es así, sino cuando algo así tiene nombre, un hijo, un nieto, ya un hermano... No es tan fácil. Claro, no es tan fácil, no es lo mismo, ¿no? Ya, no es tan fácil. Ya no es lo mismo, y cómo muestra Dios su amor siempre. Sí, es verdad. Él dice que cualquier situación se puede salir, ¿no es cierto? Todavía no hemos escuchado el desenlace, pero también quiero llamar la atención de aquellos que en esta tarde están escuchando el testimonio, ¿no? De que piensan de que a lo mejor los sucesivos errores cometidos a través de la vida lo ha llevado a una situación difícil, ¿no? A una situación de la cual muchos dicen y escuchamos, a veces no tiene retorno, ¿no? Pero sin embargo no es así. El amor de Dios es incondicional. Me deja al pie, porque es verdad, una parte que anoté muy bueno que dice que los errores no te apartan del amor de Dios. Amén. Muchas veces nosotros todos los días tenemos decisiones que tomar, y esas decisiones o son acertadas o no. Generalmente después al final nos damos cuenta que son errores, ¿no? Pero sin embargo Dios nos ama y aprendemos también de eso. Amén. A veces nosotros confundimos un poco el tema del amor incondicional de Dios con que nosotros podemos hacer de nuestras vidas como querramos. Y la verdad que podemos, porque ese famoso libre albedrío de que hablamos casi permanentemente diciendo lo que el apóstol Pablo enseñó, diciendo yo puedo hacer lo que quiero, ahora tengo que entender de que no todo me conviene. Yo puedo hacer lo que quiero, pero tengo que tratar de no dejarme dominar por ninguna de estas situaciones. Y también llamar la atención de lo que el padre dice. Yo sé que ella se fue a vivir en pareja, yo sé que ella no se casó, yo sé que ella estaba en un pecado de fornicación, ¿no es cierto? Sabiendo, ¿no es cierto?, todas estas cosas que hoy son prácticas naturalizadas, ¿no? Siglo XXI, Moisés. Habituales, pero delante de los ojos de Dios todavía sigue siendo un pecado. Así, y nosotros como cristianos, no solamente señalarlo, sino orar por esas personas, ¿no? Principalmente Amén, para amén. que Dios pueda Amén. obrar en esas Sí, quizás ahí está la respuesta a una rotunda victoria, ¿no es cierto? Que el padre, la madre, el hermano, el conocido, el amigo, pueda orar por esa persona. Mientras haya alguien en la brecha, como decimos nosotros, Sí. Que encienda la brasa, y tenemos que utilizar el título de este hermoso programa porque es justamente eso lo que tenemos que hacer, encender la brasa para que, se sacuda el Espíritu de Dios y nos sacuda para ver su gloria, para ver su amor, para ver esos resultados que muchas veces no tenemos, ¿no? Así que de este humilde programa nosotros te alentamos, queremos darte más aliento para que el Señor te dé fuerzas. Si estás orando por aquella persona, familiar, amigo, ¿sí? Para que continuemos orando con ese fervor, ¿no? Sí. Con ese fuego, para que Dios te dé ese fuego, para que te encienda y puedas seguir intercediendo por esas personas. Y utilizar ese eslogan que no es de ningún político conocido, el sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que sí, no desmayes. Sí, si decís, sigo orando, pero no cambian, tené paciencia y pedí a Dios paciencia, fuerza, ¿sí? Renuevo. Y en esta tarde, en este humilde programa, nosotros queremos darte esa fuerza a través de Dios, ¿no? De que puedas encender tu corazón y puedas seguir orando fervorosamente por esas personas que están en esa situación.
Así que vamos con la segunda parte, el desenlace de este hermoso testimonio del profeta pastor Rubén Hernández. Vamos. Radio Elim. 24 horas. Buena música. Tú tienes que entender esto, negro. Radio Elim. 24 horas. Buena música. Tú tienes que entender esto, negro. Estar todo ahora, pero en síntesis, se iba como el agua se escapa entre los dedos. Ahora, aquí viene la pregunta de análisis para una iglesia inteligente. ¿Fue su mala conducta la que la llevó a eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Habló a mi corazón y me dice, hijo, y me detuve, confundido, loco, sin sentido. Y le escucho hablar a mi corazón y me dice, hijo, la he recibido en mi regazo. Fue una mezcla de alivio y de profunda angustia. Angustia por saber que mi niña se había ido a los 16 años y con ella se fueron mis nietos que me iba a dar. Se fueron sus sonrisas, sus canciones, sus besos de mariposa que me daba. Pero el alivio de saber que mi padre la tenía en su regazo. Querido, porque Dios envió a su único hijo para hacerte nacer de nuevo, y porque por virtud de la encarnación y de tu nuevo nacimiento en Jesús, tú cargas a Dios por dentro, no habrá nada ni nadie que te robe jamás el incondicional amor de tu Padre Dios. Porque Él pudo, tú puedes. Tú te levantas en esta tarde. Tú le dices al diablo, al pecado, a los demonios, a la vida, yo me levanto, yo puedo, yo empiezo de nuevo, yo perdono, yo me suelto de estas cadenas. Yo me rehúso a rendirme. Y el mejor ejemplo que tienen ustedes en esta congregación es su pareja de pastores, que se pudo haber rendido y decir, no voy más. Y aquí están. Porque Dios es bueno. Vengo a decirte de parte del Señor en este comienzo de congreso que tú puedes. Levanta tu mano y recibe esta palabra. Tú puedes, tú puedes. Ponte de pie, yo termino ya con eso. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. Y Dios nunca te va a dejar, aunque falles la marca, aunque cometas errores, aunque muchas veces no des el grado. Dios nunca te va a dejar, porque no es cuestión de conducta. Mi hija se había portado mal, pero no dejó de ser mi hija. Y no dejó de recibir mi amor. Y yo soy un pedazo de tierra. Imagínate el amor que Dios te tiene. Por eso te ha capacitado. Por eso te levanta como un guerrero. Por eso te levanta como un campeón, como una campeona. Escucha lo que voy a leer ahora. Voy a leer acá unas cosas que te van a bendecir. Escúchalas, medítalas en tu corazón y hazlas tuyas en esta noche. Jesús se limitó para que tú vivieras ilimitadamente. Jesús se humilló para que tú fueras exaltado. Jesús se ensució para que tú estuvieras limpio.
Jesús se empobreció para que tú fueras enriquecido. Jesús se desnudó para que tú fueras vestido. Jesús se quedó solo Eso lo aterró en Getsemaní. Eso lo hizo sudar sangre en Getsemaní. Que el Padre lo dejara solo. Porque en la cruz del Calvario el Padre le dio la espalda. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué te fuiste? Cuando yo estoy en el lecho de mi hija que se muere, yo estoy allí. Me sacaron a la fuerza, tiene que salir, tenemos que hacer algo. Yo no me quería salir, yo quería estar allí. Pero el Padre voluntariamente, en el momento más difícil de la vida de Jesús, en su momento de más dolor, de más tragedia, de más necesidad, cuando Él está clamando, Elí, Elí, el Padre voluntariamente le da la espalda. Cristo murió solo, sin la presencia de su amado Padre en la cruz del Calvario. Él murió solo, querido, para que tú vivas acompañado el resto de tu vida. Por la eternidad nunca estarás solo. Jesús se hizo maldito, colgado de un madero, para que tú fueras bendecido. Jesús se hizo preso para que tú fueras libertado. Jesús se hizo enfermedad para que tú fueras sanado. Él experimentó todo tipo de herida para que tú fueras sanado. Jesús se hizo hombre para que tú fueras divino. No es cuestión de conducta, es cuestión de naturaleza. Yo quiero decirte de parte del Señor, querido, que por encima de tu dolor, y yo sé que esta iglesia ha experimentado dolor en este tiempo, el fundador de la iglesia partió con el Señor, que por un lado produce dolor, pero por otro lado debe ser la mayor celebración de nosotros, porque se graduó, porque llegó a su lugar de gloria, porque le pusieron su corona en la cabeza, porque está viendo a Jesús cara a cara todos los días. Porque si le pudiéramos llamar ahora por teléfono y decirle, viejo, ¿quieres regresar? Le diría, de ninguna manera regreso. Ustedes vengan acá, yo los espero acá arriba. Yo quiero decirte de parte del Señor que Dios es más grande que tu dolor, que Dios es más grande que tu tristeza, que Dios es más grande que tu angustia, que Dios es más grande que tu herida, que Dios es más grande que tu fracaso. Y porque Él se te metió por dentro, yo vine a decirte de parte del Señor, levántate, porque tú también puedes. Y te quiero decir esto para libertarte en esta noche. Tus errores y tus fracasos personales no te han robado nunca el amor de tu Padre Dios. Cuando más amé yo a mi hija fue cuando se estaba muriendo delante de mis ojos. Levántate de tus errores, no peques más. Levántate de tus fracasos, no vuelvas a caer. Pero entiende en esta noche que su amor es incondicional. Yo le quiero hablar en este momento a alguien que está en este auditorio. Y usted puso este fin de semana como señal de parte de Dios para hacer una de dos cosas: o entregarlo todo
porque ya no le encuentras explicación a lo que te ha estado aconteciendo. O recibir una palabra que te catapulte a tu destino profético. Yo quiero decirte de parte del Señor que Dios no juega a la iglesia. Y yo, en mi locura, en la forma loca en que soy y que ministro, quien por la gracia de Dios le he predicado a miles y miles y miles de personas en tantas partes del mundo en estos 40 años. Siempre vengo a treparme en una plataforma con la siguiente actitud. Yo vengo a hablarle a un corazón, a uno solo. Alguien aquí en este auditorio en esta noche, uno solo. A ese yo le vine a hablar. Los demás que reciban todo, pues es de gratis, está incluido. Pero yo le quiero decir a alguien que puso este fin de semana como prueba, como señal: Señor, no resisto más, no aguanto más. Si no pasa algo en este fin de semana, yo no veo la forma en que yo pueda continuar. Yo te quiero decir de parte del Señor que apenas ahora en la apertura, Dios te acaba de decir una de las verdades más grandes que tú jamás vas a escuchar. No es cuestión de conducta, es cuestión de naturaleza. Y no son tus debilidades ni tus fracasos los que te cualifican o descalifican en el llamado que Dios te ha hecho. Porque fue Dios quien te llamó. Y tú lo sabes. Y ha sido duro, cuesta arriba, difícil. Lágrimas y sufrimientos. Algo parecido al Getsemaní del Señor. Pero eso no es ninguna otra cosa sino el proceso que te convertirá a ti en el hombre y en la mujer que Dios quiere que tú seas. Y cuando Dios termine su obra contigo, el diamante estará tan perfectamente cortado, la perla estará tan perfectamente creada, el oro estará tan perfectamente purificado, que la gente que te conocieron antes y te vean después de tu proceso, no creerán que tú seas esa persona. Yo no sé si usted estará entendiendo la magnitud de esto que estoy profetizando. Yo sé que aquí hay 2 o 3 personas así, que dijiste, ya no puedo más, ya no aguanto más. Hoy, si tú puedes creer, hoy es el primer día del resto de tu gloriosa vida. En Cristo Jesús. Excelente, excelente. Terminamos el testimonio del querido Rubén Hernández, ¿no? Qué momento y qué aliento para aquellos que están ahí tambaleando, ¿no? Para dar un poco de fuerzas para que sigamos en la brecha, como dijimos antes, ¿no, Pastor? Si hay algo que tenemos que entender y conocer, es el Dios de las oportunidades. Y bueno, tenemos delante nuestro una oportunidad increíble de poder ser nueva criatura. A veces es inentendible para el ser humano,
pero es posible para Dios cuando uno verdaderamente se arrepiente, ¿no? Cual sea la situación en la que esté atravesando. Hoy, así como este llamado, ¿no es cierto?, profético en este auditorio a una persona que estuviera pasando una situación semejante, ¿no? Lejos de Dios, viviendo desperdiciadamente, en situaciones, bueno, que todavía no se explica cómo llegó o cómo desencadenó. Pero qué bueno que en esta tarde podamos entender de que tenemos un nuevo comienzo para aquellos que creen en Cristo Jesús. Así es. También los alentamos a aquellos que la palabra de Dios también dice, ¿no? Aquellos que están firmes, miren que no caigan, ¿no? Que también estemos atentos, ¿no? Que seamos astutos, ¿no? Amén. Simples también, como dijo una parte, dijo Jesús, ¿no? Que seamos simples como palomas, pero astutos, ¿no? Que estemos siempre atentos, porque el enemigo, hay un dicho que escuché que decía que trabaja 24 horas y encima hace horas extras. Sí, es verdad. Yo digo, el enemigo no duerme. Y nosotros a veces nos dormimos. Entramos en un aletargado espiritual, pensando de que todo está bien, de que, bueno, no va a pasar nada, que nos tenemos que distender un poco, que problema hay. Pero no, es una vida de fe que nos manda a estar alertas, ¿no? Así es. También alentamos porque hace poco también tuvimos otra palabra que mantengamos en nuestras lámparas con aceite, ¿no? Con aceite, sí. Siempre qué bueno, con aceite. Qué bueno, bueno. Y ese es un proceso también que nosotros tenemos que entender, ¿no? La búsqueda de Dios es permanente, la búsqueda de Dios es en todo tiempo, es en todo lugar. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con caminar con Dios para estar lleno del Espíritu Santo y que cuando llegue aquel día, ¿no es cierto?, nosotros podamos estar erguidos viendo la salvación de nuestras almas. Así es. Como dice el Efesios, ¿no? Poniendo nuestra armadura también, ¿no? Efesios 6, claro, habla de toda la armadura de la fe para que estemos en victoria en ese día. Exacto, para que permanezcamos firmes, ¿no? Contra las acechanzas del diablo. Es así, es impresionante cada vez que leo esa parte, ¿no? Uno se fervorece, es como de ponernos ahí en la línea y ponernos todo nuestra coraza, ¿no? Es verdad, es verdad. Animar a todos aquellos que estén escuchando, que van a escuchar, a que, bueno, podamos buscar a Dios mientras haya tiempo. Y hablando de encontrar el tiempo oportuno para buscar a Dios, Moisés, ¿sabes que empezamos con un nuevo programa que se llama Lo que se viene, su segunda venida? Ya tuvimos el primer programa, ya está en el aire. Y bueno, hablando de la venida del Señor, la segunda venida de Cristo a la tierra. Así que nada, va a ser una serie larga porque tenemos muchas señales y situaciones que se fueron dando para entender de que Cristo está llegando y viene a buscar a su iglesia. Es otra manera también de animarnos, ¿no? Amén. Porque sabemos que cada día hay más conflictos, pero sin embargo esas señales son de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es así. Así que bueno, gracias Moisés por invitarme. Extrañamos a Patricia, que bueno, este programa le va como anillo al dedo. Así es. Pero bueno, es una bendición para mí poder estar acompañándolos y escuchar sobre todo estos testimonios, ¿no? Que si bien tienen siempre un principio triste, difícil, traumático, siempre terminan bien cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Así es, como dice la Biblia, que todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Para aquellos que creemos en Dios. Así que vamos a orar por tu vida. Oramos. Para los oyentes que están pasando quizás esta situación, así que es un buen momento. Sí, oramos por el sí se puede, ¿no es cierto? No te dejes avergonzar por el enemigo, aunque estés en el error, aunque no tengas fuerzas. Hay algo que sí podemos hacer en esta tarde y es dejar entrar a Jesús en nuestros corazones. Así que yo te pido, si estás allí del otro lado,
que puedas repetir con nosotros esta simple oración que te pone en un punto de partida diferente. Padre mío, gracias por este testimonio, gracias por tu palabra, gracias por tu buen espíritu que ha tocado nuestros corazones. Yo te recibo como Salvador de mi vida, me arrepiento de mis pecados y te pido que me acompañes en todo este trayecto de este ser nuevo, de esta nueva criatura, para que pueda ver tu buena mano. Si no tenés iglesia todavía o estás distanciado, nosotros te invitamos aquí a Asamblea 4342 entre Dante y Bermúdez, Santos Lugares, 3 de febrero, provincia de Buenos Aires. Y si te querés comunicar, 11 65 19 82 24, nos va a encantar recibirte y también orar por tu situación. Así que oramos por tu vida y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, ya saben, queridos amigos que están escuchando, nos volveremos a ver el próximo martes acá. Y no se olviden darle un like a los programas anteriores y a este programa, si se les gustó, y compartir a aquellos amigos que necesitan también escuchar la palabra de Dios y que necesitan encender sus corazones. Así que nos volveremos a encontrar el próximo martes acá en el Ministerio de Lin, el programa que llamamos Enciende las Brasas. Chau, chau. Enciende las brasas. Un programa. Llega un programa distinto. Actualidad, información, Humor y sobre todo buena onda. Cada semana un espacio para detenerse y seguir adelante. Conectate a Elim, radio online, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Santos Lugares, 3 de